Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta conferencia con la que cerramos la 9ª edición del Otoño Alemán que ha organizado el Círculo Hispano-Germánico. Y, en primer lugar, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todas las personas y a todas las instituciones que han hecho posible que esta jornada o esta edición del Otoño Alemán haya podido celebrarse con el éxito con el que se ha celebrado. En primer lugar, al Ayuntamiento de Valladolid y por su apoyo, no solo apoyo con todas las facilidades que nos ha proporcionado, sobre todo a través de esta magnífica sala de conferencias que hemos convertido en nuestra segunda casa, que nos acoge año tras año, sino también a todas las facilidades que nos da la Concejalía de Cultura y Turismo, la Sociedad Mixta de Turismo. Queremos agradecer también el apoyo de la Concejalía de Innovación. Charo Chávez, la concejala, nos acompañó en la inauguración. Estaba previsto que viniera, que nos acompañara también en la clausura, pero está en un acto. No sabemos si le dará tiempo a aparecer, pero en cualquier caso, que quede constancia de nuestro agradecimiento. Quiero agradecer también a los ponentes que nos han acompañado en estas jornadas, a Manolo González, a Asun Esteban y a Teófanes Ejido, que nos acompañaron en la primera mesa redonda, esa mesa magnífica sobre Lutero y sobre la presencia de Lutero en Valladolid. También a Pino Pérez y a Julio Valles, con los que pudimos viajar a través del tiempo y de los vinos, tanto los vinos del hereje como los vinos alemanes. Inolvidable la bodega de hijos de Alberto Gutiérrez con aquel vino fantástico y los quesos Quevedo que pudimos degustar. Y hoy agradecemos la presencia de Reyes Mate, tan esperada, porque el año pasado, como recordaréis, intentamos contar con él para que nos hablase de las víctimas en el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. No pudo ser, pues las razones que todos conocemos, pero este tema de las víctimas, más allá de toda conmemoración, pues tiene una actualidad y una vigencia permanente. Quiero simplemente decir que con este acto pues no hacemos sino cumplir los deseos y la vocación del Círculo Hispano-Germánico desde el momento de su nacimiento, hace ahora 57 años, en el que las personas que lo fundaron quisieron crear una asociación en la que, o gracias a la cual, a través de la cual se mantuviera vivo su interés por Alemania y su vínculo con todo lo germano. Creo que haciendo este tipo de cosas, pues lo mantenemos y lo recordamos. No solo damos clases de alemán, que está muy bien, no solo somos un centro colaborador del Goethe Institut, que está muy bien. Además, hacemos este tipo de actividades y además también hacemos labor social. Aquí está con nosotros María Tail, que puede hablar y estar muy orgullosa de su labor, asistiendo, como venimos asistiendo desde hace muchos años y ayudando a las personas que han pasado parte de su vida laboral en Alemania, ayudándoles a salir vivos e indemnes del laberinto burocrático. Porque al final, pues de lo que se trata, más allá de la cultura, más allá de tantas cosas, de tender puentes entre las personas y de comunicarnos y de mejorar la vida de todos. Y quiero dar las gracias también a Pablo Macías, que nos acompaña y gracias al cual y a su amabilidad pues podemos transmitir esta conferencia y hacer posible también el que nos acompañen personas desde sus casas. No tengo nada más que decir. Les dejo ahora mismo con Charo Zurro, con la vicepresidenta del Círculo Hispano-Germánico, que va a presentar al conferenciante, a quien agradezco nuevamente pues el que esté aquí. Y quiero terminar diciendo una cosa muy importante, hablando precisamente de tender puentes y de comunicarnos. Él es de Pedrajas, yo procedo de Íscar y, sin embargo, estamos compartiendo una mesa con toda la amabilidad. No lo sabía.
En principio, Reyes Mate debería necesitar poca presentación. Sí. Debería, pero eso no quiere, debería ser conocido, porque escribe, en primer lugar, es decir, escribe puntualmente en el norte artículos que dan mucho que pensar, no tenéis más que poner Norte Castilla, Reyes Mate, y ahí aparece toda la ristra ordenadita, estupenda. Ay, se me ha olvidado ya, he leído el último. ¿Cómo es que es posible que se me haya olvidado? ¿Ves? Lo tenía que haber apuntado. Siempre... Sobre la ciencia, que inventen ellos. Sí, efectivamente, que inventen ellos. Estaba muy bien, ya sabéis, lo que decía Unamuno, pues que inventen ellos y así tenemos que pagar por la vacuna. Si lo hubiéramos inventado nosotros o si estos que están aquí la hubieran podido llevar a término con todos los pasos que necesitan, pues estaríamos un poquito menos necesitados. Bueno, digo... Debería ser conocido, pero además Eduardo ya ha dicho que es de Pedrajas de San Esteban, es decir, no es pucelano, pero es paisano a cierta manera. Y bueno, y yo sé, porque he leído, porque él mismo tiene escrita una pequeña autobiografía, un relato autobiográfico en un número que le dedicó la revista Anthropos. Corría el año 2010 y es el número 228. Se titula Reyes Mate, y con esto resume muy bien su dedicación filosófica, memoria histórica, reconciliación y justicia. Hay un número dedicado a él. Supongo que está en muchas bibliotecas y con el bozarrón que tengo no me oís. He dado montones de años clases sin micrófono y me oían. Lo que pasa, claro, esto es liso. Y yo daba clase en un sitio con un poco de peralte. La acústica era un poquito mejor. Bueno, me complace sobremanera tenerlo entre nosotros. Me dio una rabia horrible el año pasado no poder contar con él para conmemorar. Él es especialista en memoria. Leyéndolo no hago más que acordarme de todas las pestes que se sueltan con respecto a la memoria histórica. Y qué barbaridad es esa de la memoria histórica. ¿Cómo es eso posible? Pues no solo es posible, sino que es real. Entonces, es real, supongo yo que será posible. Se puede uno preguntar cómo es posible. Él... desde sus primeros años estuvo en Valladolid, de pequeñito. O sea, que es de Pedrajas. Además estuvo, pues una cosa que hacen los hijos de familias, que hacían los hijos de familias no demasiado pudientes, que era mandar a los hijos a colegios de religiosos. ¿Cuántos conocemos? Y cuántos han sido compañeros nuestros de facultad y muchas cosas más, ¿no? Él estuvo en La Mejorada de pequeñito, un sitio que ahora creo que es un hotel de lujo. ¿Y buen vino? Sí, claro, a ver. Una bodega. A ver. Y luego en Arcas Reales, con los dominicos aquí, y continuó, fue de Fisac a Fisac, continuó de Arcas Reales a Alcobendas, que fue de Fisac a Fisac. Tuvo la suerte, para mí es una suerte, de dar el salto a París. Y de París dio el salto a Roma. Mejor en París que en Roma, ¿verdad? Mejor. Sí, estaba mejor. París vale más misas que Roma. Roma tiene muchas, pero vale menos. Y París vale muchas, aunque tenga menos. Y tras pasar por Salamanca, aterrizó en Münster, que ahí es donde yo quería llegar, ¿eh? Porque eso ya nos toca a nosotros más de cerca. O sea, nos toca de cerca Arcas Reales, pero de eso era pequeñito. En Münster no es el único que ha estado en Münster. Nuestro presidente Eduardo Pedruelo también pasó un año en Münster. Aquí tenemos a María Tail, que también viene de por allá, de Westfalia. Él fue a Münster en busca de un maestro y lo encontró. Que fue, yo no sé si se dice Johann o Johannes, porque lo encuentro escrito de las dos maneras. Johannes. Johann. O Johannes. Vale, las Baptiste Metz, eso es el nombre, ese es el nombre importante, Metz. Se encontró con Metz. Yo creo que iba detrás de él.
ya tenía noticia de que allí estaba. Y fue en busca de un maestro, que no es un profesor, así, un maestro que le abrió las puertas, cuando hablamos las puertas, es las puertas de la cabeza, ¿no? A una temática además muy importante para él y para todos nosotros, que es la temática de la memoria. Por eso, quien escribe sobre él califica su pensamiento de pensamiento anamnético, ¿eh? Una palabra, anamnesis. Los que han estudiado un poquito de filosofía saben que la anamnesis es pasa mácesis esti anamnesis, dice Platón. Todo aprendizaje es rememoración, ¿eh? No es nemes, sino anamnesis, de anamnesco. Y esa temática ya, digamos que le ha acompañado, diría yo, el resto de su vida. Porque claro, toda la temática de los vencidos y de los olvidados es la temática del recuerdo, la temática de sacar del olvido lo que se quiere olvidar. Me estoy acordando me voy a enrollar, pero yo inmediatamente corto, aunque sea abruptamente. Y digo que me voy a enrollar porque no puedo evitar en este momento mencionar a Asunción Esteban, que tuvimos aquí en la mesa redonda sobre Lutero. Asunción Esteban es una profesora de esta universidad de historia medieval, pero que trabaja con el colectivo contra el olvido y que hizo un trabajo de investigación sobre un convento de aquí de Valladolid, el convento de Belén, donde había unas monjas luteranas que las quemaron vivas en uno de esos autos de fe maravillosos con Felipe II en primera fila. Y os acordáis de que uno de los puntos de la conferencia o de la intervención de Asun era el de la damnatio memoriae. O sea, mucha gente tendría ganas de esconder todo lo que no parece oportuno que se vea, aunque se sepa, ¿eh? A ella se refirió a cómo se borró el convento de Belén. Cantidad de gente de aquí de Valladolid, empezando por mí, que tenía la suerte de tener un padre que me llevaba de paseo y me enseñaba las cosas de Valladolid. A mí mi padre nunca me habló del convento de Belén. Cantidad de gente no sabe lo que era el convento de Belén. Y ahora, gracias a ella y a Manolo González, ha salido a relucir. Eso es la memoria. El sacar se borró, no queda más. Si habéis comprado el libro veréis que no queda más que del convento, más que una bola de un no sé cómo se llama, no sé yo mucho de arquitectura y esos nombres los leo y luego se me olvidan, pero queda un pilón de esos, ¿no? Con una bola. Es lo único que queda del convento de Belén, encima del cual se construyó el maravilloso Colegio San José de los Jesuitas que tenemos ahí en la Plaza de Santa Cruz. Y aquí los vallisoletanos sin saberlo. Entonces, eso es lo que se trata, eso es lo que se trata de hacer, ¿no? Rescatar del olvido todas esas cosas que nos afectan a nosotros. Y es que no es solo el recordar por recordar, que cuando uno trae al presente todas esas cuestiones, recupera parte de sí mismo, ¿no? Esa parte de sí mismo que estaría si no perdida. Entonces, a eso es a lo que se ha dedicado Reyes Mate, naturalmente, como no voy a mencionar, como os he dicho ya, dónde tiene su biografía, porque ha pasado por muchos sitios, no os creáis. Parece así, es un vallisoletano, poquita cosa como mi padre, a mí me recuerda a mi padre, pero oye, él ha hecho muchas cosas en la vida y puede estar muy contento de haberlas hecho, porque a mí me parece que son cosas importantes todas. Pero yo me voy a parar en que es en su trabajo de investigación, como profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y fundador del Instituto de Filosofía, que sucedió al Instituto Luis Vives de Filosofía del Consejo, del cual yo fui becaria. Es decir, que os cargasteis mi pobre instituto. Era Luis Mueres. Eso decía Muguerza, pero a mí no me gustaba, porque tú a Vives le tienes respeto también, por lo que yo he leído. A Vives todo, al instituto menos, pero a Vives sí. Bueno, hombre, estaba el padre Mindán, pero ya a mí nunca me hizo nada el padre Mindán, ni le conocí siquiera, porque es que estaba gobernado por gente que no pesaba, o sea. Bueno, es decir, que sí, también tenemos ahí ese punto de contacto, ¿no? Entonces, como investigador, él ha dirigido un montón de proyectos, pero bueno, sobre todo uno muy importante, que es el que ha cuajado en sus obras más importantes desde mi punto de vista, ¿no? Una de ellas,
La razón de los vencidos. Entonces he repetido que su temática es la de las víctimas, la de los vencidos y la de los olvidados. Entonces, yo y enseguida me voy, La razón de los vencidos, en el cual aborda temas como el de la religión. Él también participó en la puesta en marcha de Cristianos por el Socialismo, etcétera, de intereses por la religión. También la razón compasiva, la memoria, y tiene un capítulo final sobre la historia de los vencidos. Es un libro que yo aconsejo, cuya lectura yo aconsejo, verdaderamente. Hombre, es un libro de filosofía, no es el cuento de Pulgarcito, pero tiene miga, porque también el cuento de Pulgarcita tiene miga, no nos creamos. Y luego, desde entonces para acá, pues ha trabajado en un proyecto de amplios vuelos, donde reúne a un plantel de estudiosos de primer orden, estudiosos y estudiosas, para que no se me ponga nadie picajoso. Pero yo donde digo estudiosos, digo estudiosas. Si solo quisiera decir estudiosos, diría estudiosas. Y entonces excluiría a los del género masculino. Y eso ha cuajado lo inició, di cuenta él, bajo el título El judaísmo, tradición oculta de Occidente. Invito a que lean su libro. Y continuó después con la filosofía después del Holocausto. Este estudio da lugar a la publicación de este que traigo aquí, que es el único que traigo, Memoria de Auschwitz, publicado en Editorial Trota en el año 2003. Yo le dejo la palabra porque ya he hablado demasiado y ha venido a hablar él y me siento ahí abajo a tomar apuntes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. En nombre del Círculo Hispano-Germánico y de todos los presentes. Bueno, ¿qué tal esto? Pues muchas gracias por la presentación, Charo. También a Eduardo por su empeño. La verdad es que es como volver a casa, ¿no? Doblemente, ¿no? Cuando uno viene a Valladolid y vuelve a casa, efectivamente. Y además, un círculo hispano-germano también es mi casa, ¿no? Efectivamente, hice la tesis doctoral en Alemania, estuve 7 años y encontré un maestro, y que es una suerte, porque profesores encuentra uno muchos, tiene muchos, pero pensadores, maestros, pocos, ¿no? Y encontrar un maestro es encontrar a alguien que te enseña a pensar. Y eso se lo debo en la medida en que he podido pensar algunos temas con alguna novedad, ¿no? Pues se lo debo a ese maestro que encontré en Alemania y con el que he estado unido toda la vida. Murió el año pasado y todavía hace 2 años pues nos fuimos toda la familia, mis hijos, mis nietos, con mi mujer, nos fuimos a Münster y estuvimos con él unos días en el fondo despidiéndonos, ¿no? O sea, me une, vuelvo a casa. Y vamos al tema, porque realmente es lo que nos convoca, ¿no? Bueno, el legado moral de Auschwitz, cuando hoy se habla de Auschwitz, hay 2 maneras de hablar, como hablan los historiadores, ¿no? Que cuentan lo que ocurrió. Mi mirada es moral, ¿no? Yo trato de entender qué legado nos deja, qué preguntas nos plantea ese pasado. Y ese legado moral de Auschwitz se resume en 2 tesis, en 2 proposiciones, ¿no? Que no se repita, que la barbarie no se repita, primera proposición, y segunda, y para eso la memoria. Es un extraño legado, ¿no? Porque la memoria tiende a la repetición. Cuando los viejos recordamos es para repetirnos, ¿no? En general la memoria se usa para repetir. Esta es la única memoria que no se hace para repetir, sino para interrumpir el pasado y crear un tiempo nuevo. Ese es el legado, y lo que nos tenemos que preguntar es
si hemos recordado y si la barbarie se ha repetido. Si se ha recordado y si la barbarie se ha repetido. Podemos decir que se ha recordado, ¿no? Y no ha sido fácil recordar. No estaba claro que recordáramos. En un primer momento había poderosas razones para pensar que no se iba a recordar ese extraño acontecimiento que supuso la destrucción, el proyecto nazi o hitleriano de destrucción de los judíos europeos. Había dudas sobre su memoria por dos razones, unas externas, ¿no? En ese momento, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría y los aliados, las potencias vencedoras, no tenían interés en perder energías mirando al pasado, y tampoco a los alemanes, les interesaba mucho mirar hacia atrás, ¿no? Entonces, había esa razón y había también razones internas, ¿no? En el fondo, nadie quería recordar, nadie quería escuchar los recuerdos. Simone Weil, ¿no?, la que fuera presidenta del Parlamento Europeo y ministra francesa, superviviente de Bergen-Belsen y que perdió a sus padres en Auschwitz, cuenta que en su casa nadie quería escucharla. Querían escuchar a su hermano, que había estado en la resistencia. Eso sí interesaba, pero lo que ella contaba era muy triste, ¿no? Nadie quería leer a Primo Levi, ¿no? Demasiado triste. Nadie quería leer a Jean Améry, ¿no? Resentido, rencoroso. Y otros supervivientes, para sobrevivir, pues tuvieron que callar, tuvieron que olvidar, ¿no? Como fue el caso de Jorge Semprún, ¿no? Que lo cuenta también en su libro La escritura o la vida. Tenía que elegir entre vivir o recordar escribir. Optó por vivir y eso significaba olvidar. No fue fácil, pero al final lo hemos conseguido y la prueba es esto, ¿no? Hoy se recuerda Auschwitz en muchos sitios. Hay monumentos, hay museos, hay tesis doctorales, hay conmemoraciones de todo tipo. Al final se ha logrado recordar, sobre todo porque Hitler fue vencido. Si Hitler hubiera ganado, no estaríamos aquí ni estaríamos recordando eso. Recordaríamos todo aquello de otra manera. Sobre eso no hay ninguna duda. Pero hemos recordado. El problema es si esa memoria ha conseguido conjurar el peligro de la repetición. Y ahí ya hay más dudas. Porque lo que hay que constatar es que los genocidios se han repetido después de Auschwitz, ¿no? Se han repetido en la África Central, en Camboya, en los países ex-yugoslavos. El antisemitismo sigue campando por sus fueros. La xenofobia se ha multiplicado. Y entonces surge la duda de si basta recordar para impedir la repetición de la barbarie. Y por eso hay muchos que piensan que es un mal camino, es una estrategia equivocada esto de confiarse tanto a la memoria, ¿no? La memoria es algo muy frágil, ¿no? E impotente de alguna manera frente a esa tarea ingente de frenar la barbarie, detrás de la cual hay poderosísimos intereses de todo tipo. Pero yo creo que antes de dar por concluida o concluido el debate, antes de llegar a una conclusión, hay que hacerse una pregunta. Y es, puesto que hemos recordado y puesto que constatamos la vigencia de la barbarie,
hay que preguntarse por la calidad de nuestra memoria. Por la calidad de nuestra memoria. ¿Qué memoria convoca Auschwitz y qué memoria manejamos nosotros? Porque yo creo que ahí está el problema. Y es que la memoria se dice de muchas maneras. Se puede entender muchas cosas por memoria, ¿no? Voy a enumerar algunas, ¿no? Hay una forma perversa de memoria. Hay una forma que consiste en utilizar el pasado al servicio del presente. Es la forma que normalmente manejan los nacionalismos, ¿no? Decía Renan, no hay pueblo que se precie que no se invente su pasado. Los nacionalistas de cualquier tipo necesitan crearse un pasado que sirva para confirmar su presente. El prototipo de este tipo de memoria perversa, yo creo que es el protagonista de la novela de Orwell, 1984, Winston Smith, ¿no? Que se le contrata y para que falsifique los datos, para que falsifique el pasado, ¿no? Esa es su tarea. Y en un momento él explica su razón de ser. El que controla el pasado, controla el futuro. Y el que controla el presente, controla el pasado. Por tanto, el que controla el presente, controla el tiempo. Esa es la forma de memoria perversa. Hay otra modalidad de memoria que podríamos llamar la memoria justa, y es la memoria que entiende que la memoria es justicia, que la memoria es justicia. ¿Por qué? Porque la memoria hace presente la injusticia y de esa manera nos obliga a enfrentarnos a cualquier injusticia pasada. La memoria es justicia. Y eso nos lleva, pues, a cultivar el conocimiento del pasado, a conocer el pasado, ayudándonos de la historia, evidentemente, y nos lleva, pues, a una actitud moral de enfrentarnos a ese pasado en el sentido de reparar lo reparable, ¿no? Y de recordar lo irreparable, que son dos formas de justicia. Es el tipo de justicia que anima, por ejemplo, las leyes de memoria histórica, ¿no? Esta memoria justa es la que anima las memorias históricas y en concreto, pues, iniciativas como las leyes de memoria histórica. Esta memoria justa es necesaria. Y yo que he hablado mucho de ella, no voy a desdecirme. Es una memoria necesaria, la memoria justa, la memoria como justicia, pero por lo que enseguida diré, insuficiente. ¿Por qué? Adelanto la razón, porque hacer justicia al pasado no necesariamente garantiza el gran objetivo de la memoria, que es el nunca más, la repetición. Luego volveré sobre ello. Estoy enumerando variantes de la memoria, sentidos de la memoria, he dicho dos. Hay un tercer sentido y es la memoria como conocimiento. Esta es una novedad histórica porque la memoria desde Aristóteles era un sentimiento, es decir, la memoria era la forma subjetiva de vivir el pasado, era la vivencia que uno tenía del pasado. Y Aristóteles la colocaba, pues, no como un conocimiento, como un sentimiento. Es una idea que se maneja mucho, ¿no? Cuando hace años yo discutía tanto con algunos historiadores españoles como Santos Juliá, yo le decía, tú te has quedado en Aristóteles, para quien la memoria es la vivencia subjetiva del pasado, es decir, algo que no conlleva conocimiento y que no debe tener implicaciones políticas, porque es una cosa privada, subjetiva. ¿Qué
¿Qué conocimiento proporciona la memoria? Esta modalidad de memoria, la memoria como conocimiento, aparece en la historia de la cultura, digamos, a mediados entre guerras del siglo pasado, y es una aportación, digamos, típicamente del pensamiento judío, ¿no? Es de esas contribuciones que tienen los herederos de Kafka cuando se deciden a pensar por su cuenta desde sus propias raíces. Es un invento judío, es una aportación judía, y consiste en lo siguiente. La memoria es conocimiento, un conocimiento específico, porque nos hace ver una parte que escapa a la ciencia y a la historia. La ciencia y la historia hablan de hechos, se atienen a los hechos. Y hechos, en castellano, como en otras muchas lenguas, es el pretérito perfecto del verbo hacer. Es un pasado realizado, un pretérito perfecto, es decir, un pasado realizado. Esos son los hechos, son los momentos exitosos de la historia. Pero por debajo de los éxitos hay toda una subhistoria, que es la historia de los vencidos, la historia de las víctimas, que siempre han estado ahí, porque siempre se ha sabido cómo se hace la historia, sobre escombros y cadáveres, sobre todo de los más débiles. Lo que pasa es que durante siglos pensábamos que el precio de la historia era insignificante, no desconocido, insignificante, es decir, carecía de significación, no tenía significación. Lo que hace la memoria es hacerles valer, es la abogada precisamente de la parte oculta de la historia, que es en el fondo la historia del sufrimiento. En eso se especializa la memoria. La memoria es conocimiento de la Leidensgeschichte, de la historia del sufrimiento. Pero, con ser importante este enriquecimiento del concepto de memoria a través del tiempo, sobre todo con esta aportación a la que me he referido, de la memoria, no como sentimiento solo, sino como conocimiento, hay, sin embargo, un momento posterior, un nuevo significado de la memoria, que es lo que incluimos bajo el tópico este del deber de memoria. El deber de memoria. No existe deber de historia. Sí existe el deber de memoria. Y el deber de memoria es un concepto datado. Tiene data. Sabemos cuándo empieza, en qué momento y en qué lugar. Y se empieza a hablar de deber de memoria o expresiones equivalentes, porque digamos, depende de las culturas de los países. En Alemania se prefiere hablar de nuevo imperativo categórico, en la cultura francesa, deber de memoria, en fin. Pero todo apunta en la misma dirección. ¿De qué se trata? Se trata de que a la salida de los campos de exterminio, realmente, sin que los supervivientes se pusieran previamente de acuerdo, pero constatamos cómo hay una reacción, una primera reacción de los supervivientes que se expresa así: nunca más, nunca más. No exigen, se podían haber planteado otras muchas cosas, no, nunca más, nunca más. Y añaden, y para eso la memoria. Y para eso el antídoto para la no repetición es la memoria. Yo muchas veces me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué? Porque no deja de ser extraño, ¿no? Que para una tarea tan contundente como es cambiar la historia, se recurra a algo tan frágil, como decía antes, como la memoria. Y si uno compara los debates que hubo después de la guerra, había muchos interesados en que la historia no se repitiera, sobre todo, digamos, los ejércitos aliados. Pero tomaron medidas, digamos, mucho más contundentes. Impusieron a los alemanes, en el fondo, les impusieron una constitución democrática,
idearon el Plan Marshall para mejorar las condiciones económicas de la población y evitar así las tentaciones totalitarias. Insistieron mucho en una educación en la tolerancia, en fin, medidas que a primera vista parecen contundentes y, sin embargo, para las víctimas, para los supervivientes, era mucho más importante la memoria. ¿Por qué? Es una pregunta que no tiene una respuesta clara. Yo me he dado una, ¿no? Y a la conclusión a la que he llegado es que ellas entendieron algo que solo ellas podían entender. Y es que habían vivido no una circunstancia accidental, habían vivido un proyecto de olvido. Habían entendido, habían vivido en sus carnes lo que era el proyecto hitleriano, que era no dejar rastro, no dejar rastro. Era reducir un pueblo a cenizas, no solamente para que no hubiera rastros que permitieran reconstruir su pasado, sino para de esa manera eliminar de la cultura occidental o de la cultura mundial la aportación del pueblo judío. Eso está muy claro en Mein Kampf, el libro de Hitler, donde aparecen una serie de palabras entrecomilladas. Son las palabras peligrosas, ¿no? Van entre comillas, entre corchetes. Entre corchetes. Corchetes en castellano son, además de las comillas, son gendarmes que vigilan, ¿no? Palabras peligrosas. Y son las palabras que tienen que ver, según Hitler, con la cultura judía. Quinto mandamiento, no matar, responsabilidad, universalidad, culpa. Ellos entienden que iba de eso. Y frente a un proyecto de olvido, el deber de memoria. Ahí está el asunto, ¿no? Y esto aparece muy bien en la película de Lanzmann, que también ha entendido el alma de todo este tema, ¿no? Cuando contrapone constantemente proyecto de olvido, deber de memoria. Claro, el deber de memoria en este contexto lo que significa es la tarea que se impone a las generaciones siguientes a nosotros de que para conseguir el nunca más, para que la historia no se repita, es necesario hacer la historia de otra manera. Es necesario repensar todas las piezas de las que consta la historia de una manera nueva, y esa manera nueva es partiendo de la experiencia vivida. Pensar la política. Las piezas de la historia son la política, la ética, la estética, la educación, el derecho. Repensarlo, pensarlo de nuevo, sobre otras bases distintas de las anteriores. Y esas nuevas bases es la experiencia de lo vivido. ¿Y por qué es tan importante enfocar ahora este giro, digamos, epistémico, este giro del conocimiento que desconfía, digamos, de las posibilidades del sujeto pensante y nos invita a pensar no tanto desde lo que seamos capaces de pensar, cuanto de lo que hemos hecho? La razón profunda de esta forma nueva de pensar se debe a que lo que ocurrió fue impensable. Este es el asunto. Hay un acuerdo en que lo que ocurrió fue impensable. Entonces, lo impensable, sin embargo, ocurrió. Lo que no fuimos capaces de pensar, fuimos capaces de hacerlo. Entonces, es lógico que si queremos evitar la repetición de la barbarie, desconfiemos de lo que somos capaces de pensar y nos atengamos al significado de lo que hemos hecho. Ese es el corazón profundo del concepto de deber de memoria. No. Decía antes que la memoria es conocimiento, ahora decimos que es un nuevo conocimiento, un nuevo conocimiento.
Primo, esto que acabo de decir, uno lo puede leer a lo largo de páginas complicadas en un filósofo de la talla de Theodor Adorno, pero también Primo Levi lo cuenta en una entrevista de una manera muy sencilla. Dice, lo que ocurrió no cabía en los esquemas que teníamos, no cabía. Entonces, si seguimos dando valor a los esquemas que teníamos, no vamos a saber leer lo que está ocurriendo. ¿No? Pongo un ejemplo. En filosofía se habla desde hace muchos siglos sobre el tema del mal. Se ha discutido mucho sobre el tema del mal, ¿no? La naturaleza, ¿por qué el mal? La naturaleza del mal. Y a lo más que ha llegado la filosofía es a una respuesta que es la que da Kant y que es la respuesta, digamos, canónica, que él llama el mal radical. ¿No? El mal radical consiste en equivocarnos, en pensar que tomamos por bueno algo que es malo. Es decir, en el fondo, la única respuesta que ha dado la humanidad al tema del mal es que no queremos el mal por el mal, sino que nos equivocamos a la hora de identificarle, a la hora de identificar el bien. Bueno, pues Hannah Arendt, que también nada en estas aguas, decía, con eso no se explica lo que ocurrió. Eso no da para tanto. Vamos, la equivocación, el error no da para tanto. Y entonces ella inventa un concepto que es el de la banalidad del mal. La banalidad del mal es la nueva categoría que, partiendo de lo que ocurrió, trata de explicar lo que es el mal a las generaciones siguientes. No tenemos tiempo para entrar en el concepto de banalidad del mal, pero esa es la forma de pensar. Esa es la forma de pensar. Claro, repensar todo a la luz de esa experiencia de barbarie es una tarea inmensa. Yo diría que no hemos comenzado. Hay pequeños apuntes aquí y allí, ¿no? Pero yo creo que no nos podemos permitir leer, por ejemplo, a Aristóteles como si nada hubiera ocurrido, o a Kant. No. Una víctima del Holocausto, una judía holandesa extraordinaria, Etty Hillesum, decía, hay que reescribir todos los libros. Los libros que hemos escrito, las interpretaciones de todo orden que hemos dado, no nos vale. A lo más que han llevado es a los hornos crematorios. Entonces, hay que escribir de nuevo los libros. La tarea que se nos impone es enorme. Digo que hay algunos apuntes, bueno, aquí y allá, ¿no? En derecho, cuando se empieza a hablar de la justicia transicional, de la justicia restaurativa, pequeños pasos, pero la gran tarea no está comenzada. Para que esa tarea se llevara a cabo, haría falta tomar conciencia de cómo leer la realidad, de que no podemos leer la realidad más que teniendo en cuenta las lecturas que se hicieron entonces de la realidad. Lo que acabo de decir lo voy a tratar de explicar con un ejemplo. Yo creo que hace un par de años, Pedro Sánchez fue a ver al Papa, ¿no? Y el Papa, no se habló apenas de esto, le recomendó un libro. Un libro que había escrito un comunista judío, ¿no? Comunista judío, solo falta que fuera también masón. Eso es lo que se lo recomienda el Papa a Pedro Sánchez. El libro se titula Síndrome 1933. El autor es este comunista italiano que se llama Zygmunt Ginsberg. El libro
yo me lo leí, digo, curioso, ¿no? ¿Qué hay en ese libro que merezca ser leído hoy? ¿Por qué con un título tan extraño? Síndrome 1933. El libro habla de estas cosas de las que estamos hablando y se pregunta cómo Hitler pudo llegar democráticamente al poder en el pueblo más culto de Europa, en Alemania. ¿Cómo fue posible? Esa es la pregunta que se hace. Y la respuesta que va dando es que Hitler se encontró el trabajo hecho. Hitler se encontró el trabajo hecho. Los políticos ya se habían encargado de desprestigiar a la política. Los intelectuales ya se habían encargado de desprestigiar el conocimiento. Los artistas también. Y los periodistas también. Empezando por los políticos, pensemos que en aquella Alemania de los años 30, en las últimas elecciones había 34 partidos políticos. En un año se hicieron 2 elecciones para elegir presidente y 3 para el Parlamento, 3 elecciones para el Parlamento, sin hablar de las autonómicas o federales. En 5 años, 5 elecciones generales. Y en los últimos 14 años, los alemanes habían conocido 13 cancilleres y 21 gobiernos. Ya se habían encargado los políticos de desprestigiar la política. Entonces, ¿qué hace Hitler? Hitler no entra en la pelea. No quiere ser uno más, sino que da una interpretación global. Ve todo eso como síndromes, de ahí el título del libro, de una crisis global civilizatoria. Y entonces, de crear, digamos, un partido político más de la pelea, lo que hace es crear un movimiento interpretativo de todo lo que estaba aconteciendo. Y todo el mundo le siguió. Porque leyó los problemas de su tiempo como síntomas, como síndromes. Entonces, la gracia del libro es que se pregunta si no está ocurriendo hoy lo mismo. Entonces, si no estamos ante hechos que son de una enorme gravedad, pero que en vez de leer como síndromes o síntomas, leemos como problemas, como, accidentes. Y enumera algunos problemas de estos que podemos leerlos como accidentales o como síntomas de una profunda crisis civilizatoria. La inmigración, por ejemplo, la podemos leer como aventura económica o como fracaso de un sistema económico. El populismo lo podemos leer como defensa del pueblo o manipulación de los sentimientos de la gente, ¿no? El trabajo lo podemos entender como un modo de ganar dinero o como un modo de realizarse como ser humano. Los partidos políticos piensan en la gobernanza o en el clientelismo. ¿Y los intelectuales dónde están? Claro, a todas estas preguntas tenemos respuestas. Los sociólogos y los politólogos te dan respuestas. Pero no domina esta forma de entenderlas como síntomas de males profundos. Y por eso no estamos al abrigo de que aparezca un nuevo Hitler y, de otra manera, pues nos proponga un movimiento interpretativo de una crisis civilizatoria. Entonces, tener en cuenta el pasado es leer
los problemas actuales no como accidentes, sino como síntomas, digamos. Para tomarse en serio el deber de memoria, para esa tarea, ¿no?, de repensar las piezas de la historia de esta manera, partiendo de la barbarie para que no se repita, hace falta un talante, ¿no?, que es el que nos falta. Y el talante es el de la sospecha, el talante, digamos, de leer lo que pasa, no como problemas menores, sino como síntomas de males mayores. Pero más allá del talante, y todo esto para llamar la atención sobre el talante con el que tendríamos que enfocar los problemas, habría que entrar en harina, es decir, repensar realmente la historia. A ver qué tiempo andamos. Repensar la política. Yo creo que algo hemos aprendido, efectivamente. Yo creo que la desconfianza que hay hoy frente a los totalitarismos no existía en el año 33. Es verdad que en eso sí que hemos ganado, pero en el fondo la política sigue pivotando sobre el mismo principio. No ha habido ningún cambio, no ha habido en absoluto una revisión de la política desde los supuestos que decía. Hoy como ayer, el fondo de la política, el criterio de la política, el baluarte, en fin, la sustancia de la política es el progreso. El progreso. Hoy como ayer. Y algunos de esos intelectuales clarividentes, que yo les llamo los avisadores del fuego, de los pocos que en su tiempo llamaron la atención sobre lo que podría venir. Uno de ellos es Walter Benjamin, efectivamente, uno de estos personajes. Él decía, progreso y fascismo coinciden, cuidado. Y era el momento en el que el progreso tenía un prestigio parecido al de hoy. Progreso y fascismo coinciden. Y choca, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿qué tendrá que ver el progreso con el fascismo? ¿En qué? ¿En qué se parecen? Se parecen en la naturalidad con la que progreso y fascismo sacrifican a una parte de la humanidad para conseguir el objetivo marcado. Objetivos que no son la humanidad ni la humanización del hombre, sino objetivos en los que la humanidad es un medio para conseguir el objetivo. En el fondo se suponía entonces que había una implicación entre progreso y desastre, y progreso y catástrofe. Yo creo que cada vez es más evidente. Cada vez tomamos conciencia de que eso no eran palabras vacías. Lo del cambio climático va en serio. Es decir, el cambio climático es impensable sin el concepto de progreso. Y, sin embargo, el cambio climático es un problema real. Entonces, de poco vale sensibilizarnos sobre el medio ambiente si no cuestionamos esa categoría fundamental que llevó al fascismo, pero que sigue dominando hoy la política, y es el concepto de progreso. Entonces, yo decía hace un momento que tomarse en serio el deber de memoria es una tarea muy seria y que nos obliga a revisar las convicciones más profundas, y este es el caso. Es el caso en política, ¿no? No hay político que se precie que no venga con una oferta de progreso. El progreso es la categoría a la que deberíamos someter a crítica y a revisión crítica desde ya. Habría que revisar también la ética. ¿No? Decía Primo Levi, en los campos de exterminio muere un determinado tipo de ética y nace otra.
Pues nosotros seguimos con la ética de los campos de exterminio. Es la ética de la buena conciencia. Es la ética de la buena conciencia. Y decía Primo Levi, buena conciencia, decía Georg Steiner, decía, buena conciencia tenían los nazis, que por la mañana podían perfectamente leerse a Rilke, un poeta divino, por la noche tocar el piano a Schubert y durante el día asesinar a mansalva. Cumplían con su deber. Entonces, la nueva ética no puede ser la ética que entiende que ser bueno consiste en ser fiel a la conciencia de uno, sino la nueva ética, la que debería nacer de los campos de exterminio, dice Primo Levi, es la que tendría como tarea responder a la pregunta que él hace en el título de su libro, el libro de sus memorias. Él titula su libro Si esto es un hombre. La nueva ética consiste en eso, en responder si esos seres deshumanizados, sin apariencia humana, ¿no? Si esos son hombres. La ética comienza ahí, no en lo que uno piense que es bueno, sino en asumir, digamos, esa pregunta que nos viene de fuera. Eso sería trabajar una nueva ética. Y yo os digo, en España hay muchos profesores, y sobre todo profesoras de ética, y a ninguna se le ocurrirá este tipo de planteamientos, ¿no? A ninguna, ¿no? El derecho igual, habría que revisar el derecho. Y yo creo que en derecho es de los campos en los que, curiosamente, más se ha trabajado en esta dirección. Desde luego, es insostenible enfocar ya un derecho penal como lo hacemos hasta ahora. Es decir, pensar que hacer justicia consiste en castigar al culpable merece una revisión de arriba abajo. Hacer justicia no se trata de luego de impunidad, pero se trata de enfrentarse a los daños de las víctimas. Eso sería el nuevo enfoque del derecho penal. Y hay algunos apuntes, sobre todo la justicia restaurativa, eso que llamamos la justicia restaurativa, que se plantea se plantea la justicia no como castigo al culpable, sino como una recuperación para la sociedad de la víctima y del victimario. Repensar la educación, ¿no? Repensar la educación. Estos días había un encuentro en Madrid con el secretario de Estado de Educación, el secretario de Estado de Memoria Democrática, y tratan de llevar al sistema educativo pues, estas preocupaciones, ¿no? Y yo les decía, si el problema no es añadir una unidad más, ¿no? No es tener una unidad sobre el Holocausto. Está bien, no estoy para nada en contra. Se trata de enfocar la educación de otra manera, ¿no? Se trata de enfocar la educación de otra manera. Había un pedagogo en el gueto de Varsovia, Korczak, era un médico que creó un orfanato para unos 200 niños del gueto y que era reconocido ya en su tiempo como un gran pedagogo, además de gran médico, y que acompañó a los niños hasta el final. El final de los niños fue Treblinka, el campo de exterminio, y él iba con su clase y los oficiales nazis le dijeron educadamente, no señor, no, este no es su vagón. Dice, no, yo voy con los niños hasta el final, ¿no? Y él decía que la nueva educación debía tener como principio la siguiente proposición.
dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. Educar a los niños en la sensibilidad y la importancia que tiene el sufrimiento, que no solamente es un sentimiento, sino que debería ser una categoría vertebradora del conocimiento. Entonces, esa era la propuesta que hacía este pedagogo Kozak en el gueto de Varsovia. Y revisar la estética, ¿no? Entonces se hizo una pregunta en los años 40 que provocó gran revuelo, ¿no? Si era posible hacer poesía después de Auschwitz. Y hubo de todo, ¿no? Hubo respuestas en todo sentido, pero posiblemente la respuesta más certera es la que dio el poeta que mejor ha entendido lo que significó el Holocausto, que fue Paul Celan. Y Paul Celan decía, sí, cabe hacer poesía, pero aquella poesía que responda a las preguntas y que se haga eco de las víctimas, ¿no? En fin, toda una reflexión del deber de memoria. Entonces, el deber de memoria no convendría usarle banalmente, ¿no? El deber de memoria no consiste en acordarse de los sufrimientos de los judíos, que es normalmente a lo que reducimos el deber de memoria, acordarnos de las víctimas. No. Lo que las víctimas nos proponen no es que nos acordemos de ellas, es que repensemos. No es un sentimiento, es un conocimiento. Repensar es repensar las líneas vertebradoras de la existencia colectiva y personal en función de ese momento, de esa experiencia histórica, para hacer las cosas de otra manera, para que no sigamos construyendo el mundo sobre víctimas. Y quisiera terminar con una reflexión sobre lo fundamental, ¿no? Si algo nos puede decir a nosotros la memoria de Auschwitz de hace 75, 76 años, si algo nos puede decir, si en algo nos puede ayudar, es en que tengamos en cuenta que el objetivo de la memoria, cuando la usemos, el objetivo último de la memoria, objetivo al que deben de subordinarse todos los demás objetivos, es el nunca más, la no repetición, o dicho en positivo, el nuevo comienzo. El nuevo comienzo. Y ha habido algunas aportaciones en este sentido que son muy incorrectas políticamente, que molestan cuando en muchos sitios cuando se plantean, pero que yo creo que hay que ponerlas sobre la mesa. Para entender en qué se quiere decir o en qué consiste esta exigencia de la memoria, del deber de memoria, como nuevo comienzo, como exigencia de un nuevo comienzo, para concretar esto, invoco, antes de decir lo que pienso, invoco la autoridad, y en este caso uso estas autoridades como escudos. Invoco la autoridad de Hannah Arendt y de Paul Ricoeur, que algo sabían de estas cosas y que dicen y coinciden en un punto. El camino, ¿no?, para que la memoria, el deber de memoria, cristalice o se convierta en un potencial que abra un nuevo tiempo, el camino es el perdón. El perdón. Dice Paul Ricoeur,
El perdón es el futuro de la memoria. El perdón es el futuro de la memoria. Y Hannah Arendt dice, el perdón es la más audaz de las empresas humanas porque intenta lo que parece imposible, a saber, alumbrar un nuevo comienzo allí donde todo parece haber concluido, porque el daño parece irreparable. Pues hablemos del perdón. Hablemos del perdón. No como una ocurrencia mía, sino como, digamos, una tradición de pensamiento minoritaria, ¿verdad? Cada vez menos, pero muy potente, yo creo, por lo que voy a decir. Cuando Paul Ricoeur dice que el perdón es el futuro de la memoria, está diciendo que el sentido último de la memoria no es la justicia, ni es la reparación, ni es la verdad, sino el perdón. Y eso no significa que haya que renunciar ni a la justicia, ni a la reparación, ni a la verdad, pero que su horizonte último es el perdón. El perdón tiene mala prensa porque evidentemente son de esas categorías que tienen una clara ascendencia no solamente moral, sino religiosa. Y eso hace que quien no se sienta creyente de una u otra religión, sobre todo de la cristiana, porque en el judaísmo realmente el concepto de perdón no existe. Es más bien un concepto cristiano. Pero, aunque es curioso, los que lo reivindican son judíos, ¿no? Porque Hannah Arendt como Derrida son judíos que reivindican esta categoría, ¿no? Digo que eso echa para atrás a mucha gente porque piensa que se trae a la política o a la reflexión filosófica un concepto teológico. Bueno, Hannah Arendt insiste en que para ella el perdón tiene un sentido eminentemente lógico, racional, y lo explica de la manera siguiente. Hablamos de que lo propio del ser humano es la acción libre, lo que la vieja escolástica distinguía entre actus humanos y actus hominis. Actos del hombre pueden ser actos mecánicos, actos humanos son actos libres. Lo propio del ser humano es la acción libre, el acto libre. El obrar humano es creativo cuando es libre. Pues bien, el mayor enemigo entonces de la libertad en la acción es el encadenamiento al pasado. El encadenamiento al pasado. Porque en ese caso, cuando nos condiciona el pasado, la acción que proponemos, en vez de ser acción libre, es reacción. Está por un lado el juego acción-reacción, cuando pesa tanto el pasado, o acción libre, que es cuando se libera uno del pasado. Y dice Arendt, el perdón se parece, la reacción, ¿no?, que es nuestro modelo normal de actuar, la reacción, y se parece al aprendiz de brujo que carece de fórmulas mágicas para romper el hechizo. El aprendiz de brujo que carece de fórmulas mágicas para romper el hechizo. Y hay que romper el hechizo, hay que romper esa cadena de acción-reacción, porque eso es lo que garantiza la repetición del pasado. ¿Y cómo se rompe el hechizo? ¿Cómo el hechizo, la cadena acción-reacción? Pues proponiendo un tipo de acciones que no sean respuesta al pasado, sino respuesta a lo que el pasado tiene de posibilidad.
que no sea respuesta a lo que ha ocurrido, sino a lo que el pasado ocurrido tiene como posibilidad. El juego acción-reacción se resuelve en la propuesta: si la haces, la pagas. Pero con eso no se garantiza la no repetición. Y una forma, digamos, elegante de si la haces, la pagas, es hacer justicia. Con eso no se garantiza la no repetición. ¿Cómo se consigue la no repetición? Movilizando en el sujeto, por ejemplo, en un sujeto criminal, otras posibilidades de acción que tiene ese sujeto, pero que para eso hay que reconocer en el criminal lo que la tragedia griega llamaba el excedente de humanidad, la reserva en humanidad. Es decir, hay que dar confianza a ese sujeto que ha cometido un crimen de que puede actuar bien, puede actuar de otra manera. Y por eso el concepto lógico de acción se resuelve en el concepto de segunda oportunidad, de dar al criminal o de darnos mutuamente una segunda oportunidad. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la película Maichabel, si la habéis visto. Maichabel Lassa no plantea, en esa película no se plantea ningún tipo de impunidad, sino una mano tendida de la víctima al victimario para que, más allá del castigo y de la pena, el victimario demuestre que es capaz de ser otro y de actuar de otra manera. Bueno, y quisiera terminar diciendo esto, que el servicio mayor que puede brindar la memoria de Auschwitz a la memoria histórica en España es recordarnos que tenemos el deber de impedir la repetición de la barbarie. Es decir, la memoria histórica tiene, inspirándose en Auschwitz, tiene la tarea de acabar con ese guerracivilismo, las dos Españas. Y que para lograrlo, para lograr ese fin, para poner fin a un modo de hacer las cosas e iniciar un nuevo tiempo, lo que creo es que el perdón es fundamental. Y el perdón, hay que decirlo, es gratuito, pero no gratis. Es gratuito, pero no gratis. Es gratuito por parte de las víctimas. Pero como, aplicando a la guerra, a la historia de España, como las víctimas han sido de todos los colores, el perdón no puede ir por bandos. ¿No? Nos incumbe a todos. Aquello que decía Azaña, ¿no?, en el discurso del 18 de julio de 1938. No habrá nuevo comienzo si no se generaliza la necesidad de pedir perdón y la conciencia política de su importancia. Y por eso hay que cambiar el espíritu justiciero que muchas veces anima la reivindicación de la memoria histórica. Hay a veces un espíritu justiciero. Hay que cambiar ese espíritu, no la voluntad de hacer justicia, pero sí el espíritu justiciero. Hay que cambiar el espíritu justiciero por la voluntad de acabar con una historia cargada de enfrentamientos, de exclusiones, de negaciones, como es la historia de España. María Zambrano se lamentaba de que la historia de España era una memoria de guerras civiles que se sucedían interminablemente. Digo que el perdón es gratuito, pero no es gratis, pues todos tenemos que asumir las propias responsabilidades, si no, sería perder el tiempo. Pero una guerra civil, estas guerras civiles sobre las que se ha construido la identidad española, son síntomas de fracasos colectivos. Y por eso Azaña, en ese discurso al que me refería, nos pedía a nosotros, a las generaciones posteriores
cuando evocáramos lo que ocurrió, que construyéramos un país sobre 3 pilares: paz, piedad, perdón. Y por eso el perdón va unido al cambio personal y a la forma de hacer política. Y por eso yo creo que tenemos que darnos unos a otros una segunda oportunidad. Y yo creo que este sería el legado de Auschwitz leído en la España del 2021. Muchas gracias. Tenemos un cuarto de hora, por lo menos, si alguien quiere intervenir, plantear alguna cuestión, en fin, ya sabéis, iniciar un pequeño debate. ¿Se me ha oído? O por lo menos se sabía qué es lo que estaba diciendo, que tenemos un cuarto de hora de debate. ¿Sí? ¿Sí que se me oye? ¿Ahora mejor? Vale. Muy madre. Los has convencido a todos. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo. Yo, como no hablen, hablo yo. Yo tengo una duda que es Pablo. que me has planteado, me has construido el alma, que yo diría, y me has planteado el camino del perdón como un camino hacia el encuentro con el hombre, con el otro que es igual que yo. Vamos hacia ese camino, es decir, va el ser humano hacia ese camino, hacia ese encontrarse consigo mismo. Yo tendría mis dudas de que caminemos en esa dirección, ¿no? De que caminemos en esa dirección. Hay señales muy preocupantes, ¿no? Si te refieres a la situación en España, hay señales muy preocupantes, ¿no? Yo creo que cada vez la división es más profunda, las lecturas que se hacen del pasado cada vez nos alejan más a unos de otros. Y eso es no haber aprendido nada del pasado y crear las condiciones para repetir el pasado, ¿no? Por otro lado, digamos, si pasamos de España a Europa, el potencial, digamos, curativo que tendría la memoria de Auschwitz, pues ese capital curativo no ha sido aprovechado, ¿no? No ha sido aprovechado. Es decir, el que se haya repetido los genocidios, el que la xenofobia se haya multiplicado, todos estos fenómenos políticos que está habiendo, ¿no? De la extrema derecha en Europa. Todo eso significa que no hemos aprendido del pasado, es decir, que estamos en el fondo utilizando el deber de memoria en vano, ¿no? Yo el otro día, en ese encuentro al que me refería antes, ¿no? Sobre cómo llevar a la educación la ley de la memoria democrática, bueno, hablé en unos términos parecidos a estos. Había mucha gente y puedo decir que conseguí la animadversión general, es decir, nadie estaba por la labor. Es decir, en el mejor de los casos, como es público lo cuento, estaba Jiménez Villarejo o Baltasar Garzón y decían, bueno, eso es impunidad.
Y decía, no es impunidad, ¿no? Sí. Y yo me refería entonces al caso de Maichabel, que lo conozco bien, porque no sé si os dice mucho. Si no habéis visto la película, claro, no. Nos dice mucho, pero si no la hemos visto, Sí, no la he claro. visto. Pero que habla de esos encuentros restaurativos que en los últimos meses o años del gobierno Zapatero tuvieron lugar en Anclares de Oca con expresos de ETA. Hubo unos encuentros entre víctimas y victimarios y un seminario al que yo asistí, donde esta gente, sin pretender ninguna ventaja penitenciaria, lo que entendían es que más allá del castigo que se merecían por haber infringido leyes, ¿no?, tenían un problema enorme, y era que ellos sentían que se habían deshumanizado, que ellos habían hecho un enorme daño a la sociedad, y pensaban que no solamente se querían alejar de ETA y se habían ido de ETA, sino que se preguntaban qué podían hacer de cara a restañar esas heridas en la sociedad y también a recuperar la humanidad perdida. Y ellos entendían que la respuesta a esas preguntas dependía de que las víctimas les echaran una mano, un encuentro con las víctimas, ¿no?, el perdón de las víctimas, o si queréis, como decía Maichabel, la segunda oportunidad, ¿no? Entonces, eso, que a mí me parece un camino extraordinario, que se interrumpió cuando llegó, hay que decirlo, el PP. Cuando llegó el PP, se acabó esos encuentros, y cuando llegó también el PNV, porque ni interesaban a ETA, ni interesaban al PNV, ni interesaban al PP. Pero sí interesaban a esas víctimas que querían elaborar su culpa y su responsabilidad, ¿no? Y interesaba también a las víctimas que de alguna manera querían liberarse de su pasado, ¿no? No vivir atadas a su pasado, sino liberarse, y un acto de liberación era precisamente ese encuentro con las víctimas. Bueno, pues esto parecía mal, porque la ley de memoria histórica está muy pensada como justicia, es decir, como reparación de determinados colectivos damnificados. Y eso está muy bien. Si yo lo único que decía era, yo creo que no había que llamar a estas leyes de memoria democrática ni de memoria histórica. Llámenlas leyes de justicia histórica. La memoria es otra cosa. La memoria es otra cosa. Y es lo que, por eso yo reivindico tanto aquí, y lo he hecho siempre, pero durante mucho tiempo en España era muy necesario hablar de que la memoria era justicia, porque habíamos confundido justicia con olvido. Y pensábamos que podía haber justicia olvidando. No. La justicia tiene que ser sobre la memoria, y por eso la memoria es justicia. Pero ha llegado el momento de decir, no solo es justicia, es más que justicia. Porque también le respondía a uno de ellos, le digo, de que imaginemos que, como planteaba Garzón con su famoso proceso, que sea justicia a todos los responsables franquistas. Sería un acto de justicia si se aplica la ley como debe aplicarse, por supuesto. Pero el día siguiente, ¿qué iba a pasar? Una vez que has hecho eso, ¿qué pasa el día siguiente? Entonces, la memoria piensa en el día siguiente. La justicia piensa en el pasado. La memoria en el día siguiente. Y es precisamente ahí cuando son importantes estas reflexiones a las que me he referido, ¿no? Bueno, yo, entre tanto, pues supongo que no te llamaron, si no te llamaron iluso, pues porque no les salió, pero lo pensarían, ¿no? Seguro. Bueno, yo es que, entre tanto, he estado pensando también en, sí, uno, ¿en qué momento empezó? Iba a decir lo de Vargas Llosa, lo de conversación en la catedral, cuando se jodió Perú. Mejor, porque he dicho un taco, así que mejor, que no me lo hayan oído.
pero él sí. ¿Cuándo ha empezado esto a...? Son varias cosas. Uno, ¿cuándo ha empezado esto a estropearse? Porque, vamos, digamos que hubo una serie de años en que estábamos como todos por la labor de hacer algo juntos, ir construyendo y poco a poco. Y ha habido un momento en que, aquello era todo malísimo. Y lo del 78, un horror. Y allí se decidió que la ley de amnistía, que a todo esto yo, con lo de la amnética de Reyes Mate, relación con la amnistía y con la amnesia y todas esas cosas, que yo, vamos a ver, ahora lo están planteando y hay mucho barullo porque ¿tú qué piensas? Que aquella ley de amnistía que amnistió por un lado y por otro, y estaban todos de acuerdo en que la amnistía era para todos o no era para nadie. Esto que tú has dicho, entonces, es aplicable a todos esos, que ya quedan cuantos gatos, como en Alemania, pues ya de lo de Auschwitz, ¿quién queda? No queda prácticamente nadie. Pero ¿tú se lo habrías aplicado a Eichmann o de estos que quedan ahora de la guerra? Yo no sé si queda alguno de los que fueron, de los que fueron a Rusia o de esta gente. Fíjate que justo lo que están diciendo ahora es que lo que hay que hacer es lo contrario. No revertir la amnistía, porque claro, se dio por zanjado, pues, digamos, todos los cargos y todas las cargas y todos los delitos que se cometieron cuando había una legislación que no amparaba más que a unos, sino amparaba a otros. ¿Qué piensas tú cuando oyes, supongo que lo oirás más que yo todavía, que el régimen del 78 ha permitido muchas cosas? Y claro, al tiempo que unos dicen que el régimen del 78 ha permitido muchas cosas, hay muchos otros que quieren volver atrás del régimen del 78 prácticamente a leyes de dictadura. Menudo país. Vamos a ver. Yo creo que la transición se hizo lo que se pudo. Eso que pienso yo también. Se hizo lo que se pudo y sería un anacronismo juzgar lo que ocurrió con la mentalidad de hoy. Porque en aquel momento lo que había, no solamente en España, sino en toda la Europa, era una cultura del olvido, de la amnesia. Yo estuve en Alemania de mediados del 65 al 72 y allí no se hablaba para nada de lo que ocurrió, del Holocausto, para nada, ¿no? Recuerdo que en el año 69 se debió de abrir el campo de Dachau. Yo estaba de vacaciones en Múnich y fui a verlo, ¿no? No había nadie, ¿no? Era una rareza, ¿no? Pero no había ninguna cultura. Yo vivía en un círculo, que era el círculo de Metz, donde se trabajaba la memoria, pero no era la memoria del Holocausto, era la memoria como categoría histórica, como categoría, digamos, de la filosofía judía, ¿no? Y no la aplicaban a eso. Y no se aplicaba, luego se aplicó, pero en ese momento no se aplicaba a eso. Walter Benjamin, que es el padre de estas reflexiones, muere en el año 40, no conoce la solución final. No conoce la solución final. Su reflexión sobre la memoria es anterior. Entonces, lo que había era políticamente un clima de amnesia, pero en todo el mundo. Alemania cambia a final de los 70. La memoria en Alemania es final de los 70 y sobre todo a principios de los 80 con la Historical Streit, ¿no? El debate de los historiadores. Es cuando cala la conciencia del pasado. Entonces, sería un anacronismo juzgar la transición se hizo lo que se pudo. El problema es que cuando luego ya se fueron pudiendo hacer más cosas, no se hicieron. Yo creo que hubo ahí
nos instalamos, digamos, en el olvido. Nos instalamos ahí, en ese olvido. Mientras que el mundo estaba cambiando y la cultura estaba cambiando, en España no. En España no. Después, el tema este de la amnistía, debo decir que me interesa bastante poco. ¿Por qué? Porque a la memoria le da lo mismo. Amnistía que sea... Decía Walter Benjamin, la memoria abre expedientes que el derecho da por zanjados. Sí, de punto de vista legal, yo creo que es imposible revertir la amnistía. Es decir, a mí me parece que es un problema técnico de punto de vista jurídico. Es decir, si es posible anular o no... bueno, es verdad que en Argentina hubo una ley de punto final que luego se derogó. No sé si es técnicamente posible, pero aunque se mantuviera la amnistía, el problema sigue igual. Si el problema no es el aspecto jurídico del problema, si el problema no es el castigo a los culpables del franquismo, es decir, eso si se puede y se hace bien, pero más allá de eso, lo que hay es una elaboración de la responsabilidad colectiva de los franquistas o herederos del franquismo que no han hecho duelo, pero tampoco los republicanos que han idealizado la república. Entonces, y tenemos ese problema sobre la mesa. Entonces, eso funciona al margen de la amnistía o al margen del derecho. Estos son reflexiones morales. Por eso en Alemania, y puede ser también la referencia interesante, durante el juicio de Nuremberg se produce un debate que es el que promueve Jaspers y que recoge en su librito La cuestión de la culpa, donde él dice, vamos a ver, ahí hay un juicio donde se están sustanciando las responsabilidades penales de los grandes dirigentes nazis. Pero Alemania tiene un problema enorme, o sea, al margen de eso, ¿no? Y él habla, es que aquí hay que hablar no solamente de una culpa penal, hay que hablar de una culpa moral y de una culpa política. ¿La culpa política en qué consistió? Es la culpa de los alemanes que se aprovecharon de un estado criminal, vivieron de un estado criminal. Era un estado criminal, que se financiaba criminalmente y los alemanes se aprovecharon de ello. Y eso es la culpa política. Y la culpa moral consiste, lo explica Jaspers, en que mientras tú podías disfrutar de muchos derechos, resulta que tu vecino, que era judío, no podía ni ir en autobús, ni trabajar, ni... Esa indiferencia es una culpa moral. Entonces, un nuevo comienzo exige elaborar no solamente las culpas penales, amnistías. Es que el problema es la culpa penal, la culpa moral y la culpa política. Eso es lo que llamo el duelo, es decir, la elaboración del duelo, ¿no? Que fue un gran tema de unos psicoanalistas alemanes, Alexander y Margaret Mitscherlich, ¿no? En los años 60, que escriben un libro muy significativo, a mitad de los 60, la incapacidad de los alemanes para el duelo. En ese momento. Bien, en ese momento los alemanes no se han enfrentado, no han hecho duelo, y duelo entienden estos psicoanalistas en el sentido de que los alemanes han perdido al ser más querido, que era Hitler. Era con el que se habían identificado, con el que habían apoyado, con el que habían ido hasta el final. Pero cuando Hitler es vencido, cuando acaba la guerra, todo el mundo mira para otro lado, le dejan solo, nadie quiere elaborar su responsabilidad. Y dicen estos psicoanalistas, y de ahí que los alemanes sigan siendo igual de antisemitas, igual de anticomunistas, igual de autoritarios que antes, porque no han elaborado su responsabilidad. Y esa la elaboran a final de los 70. Y esto es lo que en España no ha ocurrido en el País Vasco, por ejemplo, con la sociedad vasca, que está deseando de pasar página, no quiere enfrentarse a su responsabilidad. Y por eso se está incubando seguramente el huevo de la serpiente, ¿no? Y a mí me estaba recordando, solo quería decir una palabra, pero según estabas hablando me estaba acordando de eso de Franz Josef Strauss, el famoso Strauss sí. De Baviera, el bávaro, de los alemanes, que son un pueblo laborioso, y mira cómo nos hemos levantado, y mira todo lo que hemos levantado. Claro, tendremos derecho, decía, tenemos derecho a olvidar.
Solo faltaba que no tuviéramos, con lo currantes que somos y lo estupenda que hemos hecho Alemania, solo faltaba que no tuviéramos derecho a olvidar. Se recurrió al milagro alemán para eximirse de memoria. ¿Sí? A mí, no sé si tenemos tiempo ya, a mí me ha interesado mucho lo que has dicho. Yo estoy muy preocupado con el tema de la memoria en nuestro país y me preocupan dos cosas. Me preocupa que una parte del país no es consciente de la necesidad del ejercicio de memoria que tenemos que hacer. Nosotros, como un país que en nuestro pasado reciente tenemos una experiencia más que traumática, eso es la mitad de un país, pero es que la otra mitad del país, que sí quiere hacer un ejercicio de memoria, se empeña en basar su ejercicio de memoria en culpabilizar a una parte que, digamos, es considerada como criminal y parece que se pone una venda o unas anteojeras en los ojos y no entiende que la sociedad, que en nuestro país en el siglo XIX y en los albores del siglo XX era un país tremendamente complejo, con una sociedad muy violenta, muy desestructurada, muy injusta, que la única forma que tenía de solucionar sus problemas o que encontró de solucionar los problemas fue la violencia, demostrada en muchas formas. En lugar de ver ese problema y de buscar efectivamente un avance, parece que solo queremos ver la culpa de unos, que evidentemente la tuvieron y horrible, pero con eso no se alcanza a ver todo el problema. Eso es lo que pienso yo. Y por otro lado, me preocupa también el concepto de víctimas. ¿Qué son víctimas? Víctimas son todas las que sufren, entiendo yo, ¿no? ¿O no? A ver, los nazis también sufrieron después de la guerra y no eran víctimas. No. Lo que define el concepto de víctima es la inocencia. La víctima es inocente. Inocente respecto a la violencia que recibe. Pero hay sufrimientos culpables. La familia de Letarra que sufre porque tiene que ir a visitar a su hijo al fin del mundo, si le ha apoyado al hijo y pues bueno, no se puede decir que sea una víctima, como no, hay sufrimiento. Todo sufrimiento merece reflexión, eso sí, ¿no? Todo sufrimiento, pero eso es otro tema, ¿no? Pero el concepto de víctima está muy asociado al concepto de inocencia, creo yo. Por lo tanto, es una redundancia, es decir, es una víctima inocente, que Claro, se utiliza mucho, ¿verdad? Pero es que muchas veces, por ejemplo, se trata de identificar sufrimiento con víctima. Y eso es lo que hicieron, por ejemplo, en el IRA, en la resolución del IRA, se llega a esa definición. Víctimas son todos los que han sufrido. Hasta el que mataba, ¿no? También, si ponía mal la bomba y se quedaba sin los dedos de la mano, también era víctima. Víctima de su propia violencia. Eso no se sostiene. Bueno, pues con esto, estupendo que hayas podido venir. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto oírte. Y con esto clausuramos el otoño cultural, pero que ahora lo van a clausurar oficialmente. Pero yo doy paso a las autoridades, por supuesto, para que pongan el lacito que cortamos al principio. Hasta luego. Bueno, dos palabras más, no os levantéis, todavía van a ser 2 minutos. Bueno, cuando empezamos a preparar esta jornada o este otoño alemán, estábamos preocupados porque, por un lado íbamos a hablar de víctimas, por otro lado íbamos a hablar de Lutero y al final no ha podido ser más redondo. Quienes hayan estado en los otros actos se habrán dado cuenta del hilo conductor tremendamente fuerte. Hemos hablado de Alemania, de España, de víctimas y de memoria a lo largo de todo el tiempo. Nos acompaña Charo Chávez, la concejala de Innovación, que en nombre del Ayuntamiento va a clausurar
estas jornadas oficialmente, que no pudo estar al principio, pero ha tenido la amabilidad de estar con nosotros al final. Bueno, pues la verdad es que nada tiene que decir alguien que se incorpora lamentablemente un poco más tarde. Me hubiera encantado estar desde el principio y solo quisiera decir dos cosas. Primero, gracias por esta charla de hoy. Creo que ha sido tremendamente reveladora. A los que se habló antes de la política y creo que es verdad que hay que hacer una reflexión grande, sobre todo por esos retos que tenemos. Muchas cosas se han puesto sobre la mesa, largo que hablar. No seré yo quien lo haga en estos momentos, prometo no aburrir a nadie, pero así desde luego gracias por esas palabras y esas reflexiones. Y en segundo lugar, y es por lo que he accedido a clausurar, porque casi no tenía sentido, es para agradecer al Círculo Hispano-Germánico la labor que realiza desde hace muchos años, especialmente después de esta interrupción por la pandemia y con este magnífico programa, gracias. Desde la primera charla hasta la de hoy he asistido a todas y ha sido un auténtico placer porque efectivamente se han puesto, yo creo que además con inteligencia, con apertura, con libertad también, cosas importantes que deberían estar mucho más en las conversaciones que mantenemos en la sociedad, ¿no? Y que lamentablemente no lo están y creo que a veces nos impiden pues construir ante las dificultades que nos esperan. Hablabas antes del cambio climático. Sí, yo estoy de acuerdo que es verdad que se sustenta sobre una idea de progreso y que en realidad nos debería obligar a cambiar toda una forma de vivir, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del consumo y que no nos atrevemos a hacerlo porque genera otros problemas, otras conversaciones que no acabamos de hablar. En este país postergamos demasiadas conversaciones. En cualquier caso, de verdad, gracias al Círculo Hispano-Germánico. Para mí es un verdadero honor como concejala del ayuntamiento, pero también como, iba a decir, simpatizante del círculo y, bueno, también he sido alumna, así que muchísimas gracias por estas reflexiones, por esta historia, por el vino y por las cosas tan interesantes que nos habéis hecho descubrir, como aquella memoria de los luteranos en Valladolid. De verdad, yo creo que somos un poquito más ricos por este patrimonio que se ha aportado en estas charlas, en este ciclo, y creo que eso, en los tiempos que corren, francamente, es un auténtico valor. Así que muchas gracias y, bueno, sabéis que me tenéis ya como amiga para lo que necesitéis, que yo creo que es lo importante al final, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, claro. Oye, Eduardo, ¿sabes? Que no tengo tu teléfono. Es que te quise mandar un mensaje, no tenía un problema. Ahora mismo te lo doy. Voy a ver